para servirte, para invitarte, incitarte y retarte, siempre echarle todos los kilos porque puedes, quieres y lo vamos a lograr, campeón. Así es. El día de hoy vamos a hablar cómo comprar una casa en un remate o invertir en remates de casas. En otras palabras, buscar y encontrar precios atractivos. Para eso nosotros nos dedicamos al derecho inmobiliario. Parte de este tutorial es decirte el know-how, pero siempre vas a requerir de un abogado en el proceso para no entrar en una situación de un fraude o una estafa y te quiten tu dinero, ¿no? No sería un robo, pero sería un fraude propiamente. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Que hay muchas empresas que se dedican y asesores inmobiliarios a llevar a cabo esto y te piden depósitos, pero no te dejan ver la propiedad, no ves el expediente y no vas al registro público de la propiedad y el comercio. Ese es un gran problema. No es tanto que te pidan el depósito, porque ellos como vendedores, cerradores de ventas o asesores inmobiliarios o de inversión, pues lo tienen que hacer. O sea, quien no te pida depósito para llevar a cabo una prestación de servicios jurídicos, inmobiliarios o de remate, pues no es un profesional porque no te está cobrando. El profesionalismo también está en saber pedir lo que tu derecho corresponde, que es ser el asesor de inversión, el abogado o el asesor inmobiliario. Entonces, en este caso, sí, la mayoría te piden un depósito en garantía para llevar a cabo esta transacción, pero hay 3 puntos bien importantes que debes de tomar en cuenta si no llevas un abogado. Uno, que te dejen ver la casa para que veas una inspección ocular, no por dentro, porque no, lógicamente ellos no tienen la posesión, pero sí por fuera. Por fuera ya te vas a dar cuenta en qué estado de deterioro se encuentra y ya te das una idea cómo está dentro del interior. Segundo punto, ir al registro público de la propiedad del comercio para ver si no tiene otro gravamen lejos de la deuda hipotecaria, o sea, de ese crédito. Punto número 3, es importante que el que te esté vendiendo ese remate, ya sea el banco o en un dado caso una adjudicataria o una financiera que haya comprado esa cartera vencida, pues te deje ver el expediente, en qué proceso se encuentra. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si no sabes que están empezando, pues va a tardar 2 años, pero si ya va para un derecho adjudicatario, o sea, ya cuando está al final del remate, entonces propiamente sería corto tiempo de 6 a 8 meses. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Que a veces piden dinero como depósito, pero no hacen esos 3 pasos. Por eso es importante que te asesores y te representes por un despacho, como en el caso de nosotros, que somos tenemos especialistas en derecho fiscal, como penal y en inmobiliario, que estés asesorado y representado en el proceso, principalmente en el inicio, antes de dar ese depósito, ¿sí? Antes de dar el depósito, que tengas un asesor abogado, en este caso, con especialidad en el área de los remates. Ok, entonces vamos a hablar de 10 puntos importantes, independientemente que tú estés protegido con nosotros o con tu abogado de confianza. Punto número 1, ¿qué es un deudor hipotecario? Un deudor hipotecario es cuando sacó el crédito por medio del Infonavit, Foviste, hasta del ISFAM y deja de pagar. Del ISFAM es medio difícil porque normalmente el mismo ejército les va descontando, pero en el caso de los bancos es más factible, no tanto de los créditos del Infonavit o Foviste. ¿Por qué? Porque los bancos en cierta manera son usureros y anatocistas. ¿Qué quiere decir esto? Que te cobran altos intereses. Usureros por los intereses, pero anatocistas porque utilizan palabras como UDIs, UMAS y no sé qué otras más vayan a utilizar a futuro, pero eso es anatocismo. Te ponen una figura jurídica para cobrarte intereses sobre intereses. Luego, entonces, lo que estás pagando es el triple o el cuádruple del valor de la propiedad. En otras palabras, si la casa valía comercialmente $500,000 de pesos, te va a salir, fíjate, $500,000 en $1 millón. Si es en $1 millón, hasta 4 millones tendrías que pagar al paso de los 25 o 30 años. ¡Wow! Es mucho dinero. Así es, en intereses, pero que no le llaman intereses para efecto de que lo hagan legaloide. ¿Qué quiere decir legaloide? Que lo hacen legal, pero con la argucia de la misma ley para efecto de cobrarte en UDIs, unidades de inversión, o en UMAS, que viene siendo otra figura jurídica que actualmente se utiliza para cobrarte mucho dinero sobre esa propiedad. El segundo punto es que lo que es en sí es un deudor hipotecario que puede ser a través del banco, esa deuda, y se da a través de una cesión de derechos.
La cesión de derechos puede ser litigiosa, que la agarres de un principio cuando esté el litigio, o adjudicatarios cuando ya se está entrando a subasta de ese remate la propiedad. Cuando son derechos litigiosos, lo que estás comprando es el inicio de ese juicio. Entonces esa cesión de derechos litigiosos es el inicio, y la cesión de derechos adjudicatarios es cuando ya está terminando para que se escriture con el nuevo propietario. Bueno, entonces la cesión de derechos entonces es litigiosa o adjudicataria. Yo te recomiendo que busques adjudicatarios, o sea, de adjudicación, no de litigio, porque el litigio te están vendiendo el inicio de lo que viene siendo el problema. Y cuando son adjudicatarios, eso ya se subsanó y casi, ya la propiedad está entrando en lo que viene siendo lo que es el nuevo propietario. Ok, otro de los puntos es que el remate puede ser directo a través del banco y que ellos lo lancen al remate, y muchas veces es con el mismo acreedor, el mismo acreditado, el mismo que tiene la posesión de la casa. Y bueno, cuando es así, el banco te da esa gran oportunidad para efecto de que tú puedas comprar la casa si estás en ese supuesto, o un tercero que quiera comprarla, pero normalmente es con los que están adentro. No se hace siempre, lo hacen cuando van a vender esa cartera vencida con otro banco. Entonces, antes de hacer esa venta de cartera vencida, que la venden bien barata a otro banco, ellos le lanzan una oferta, y allí, bajo un escrito y una negociación, que también te recomiendo que lo hagas con nosotros o con tu abogado de confianza, para que esto no se preste a un fraude. Muy bien, o una situación que después sea incómoda. Ya cuando viene siendo un remate judicial, es cuando se lleva a juicio a la parte deudora que no pagó ese crédito porque era doloso, mañoso y tramposo, como te lo dije, porque fue en UDIs o en UMAS, y te cobraron intereses sobre intereses. Entonces ya es una cuestión de un remate judicial. Cuando es un remate judicial, tiene que llegar a la subasta, y la subasta viene siendo pública. ¿Y en qué valor de la propiedad? Bueno, si la propiedad estaba evaluada, el perito la evalúa en 1 millón, se tiene que vender en 650,000 pesos. ¿Qué quiere decir? En 2/3 partes del valor comercial, o del peritaje más bien en este caso, porque el valor comercial puede ser diferente, sino del peritaje, para efecto de que entre en subasta pública. Entonces 2/3 partes. Por eso es que las casas que están en remate son más económicas, porque siempre es el valor menor. Ahora, en esa subasta entran varias personas que pujan. En esta puja tú puedes hacer un apartado, no se le llama apartado, porque apartado es en términos comerciales, sino puedes apartar en esa puja con el 10%, con un cheque de Bansefi, o sea, una papeleta de Bansefi que tú hayas depositado el 10% de lo que esté en esa subasta pública. Y al ser pública, pues propiamente todo mundo tiene acceso a llevar a cabo esa puja, porque en el juzgado se lleva a cabo de forma pública. Bueno, en cierta manera, porque debería de ser más público. La idea es que tú tienes derecho y un tercero tiene derecho, y muchos tienen el derecho de hacer esa puja siempre y cuando lo hagan con el 10% de lo que está en subasta pública, y con un papeleta de Bansefi que estás haciendo ese depósito. El derecho que se adquiere es un derecho hipotecario a un tercero. Entonces, ese derecho que se adjudica a la persona, porque estamos hablando no de litigioso, sino de adjudicatario, se tiene que llevar a una escrituración. Y esa escrituración es un acto jurídico, no es un acto posesorio, porque la posesión física todavía la puede tener la otra persona a la cual se le llevó a juicio y en rebeldía no contestó, o contestó y luego fue vencido en juicio, porque pues fue un crédito que nunca pagó. Entonces, después de la escrituración, se tiene que pedir que se tome la posesión por medio de tu abogado. Eso no lo hace el juez nada más determina, o sea, es el que da la sentencia. Pero tu abogado tiene que llevar a cabo ese impulso procesal para que se dé la posesión física. Lógico, esto toma tiempo, dinero y un abogado que haga ese esfuerzo. Es una inversión. Verdaderamente los remates, como te lo dije de un principio, es una inversión, porque estás invirtiendo sobre una propiedad, y ahí es en donde tu dinero crece. Y si tu dinero está creciendo,
entonces lo que estás en un momento dado es acrecentando tu patrimonio. Y ahí cuando la pones a la renta, generas otros ingresos, entonces generas otra fuente de ingresos. Si tú tienes dinero en el banco, no te va a dar los intereses que te va a dar unas rentas en una propiedad que propiamente ya esté monetizándote en tu bolsillo ese dinero y te esté sirviendo para otras inversiones. Así que si eres inversionista o si eres una persona que ha ahorrado todo su dinero en el banco o en el colchón o en una caja fuerte, no vayas a perder ese dinero. Mejor asesórate primero con Abogados de Cancún. Ven con nosotros. Aquí abajo puedes dejar un comentario, yo me contactaré contigo. Si estás viviendo en Cancún, podemos representarte. En el caso de que no vivas en Cancún, chécalo con un abogado con especialidad en derecho inmobiliario para que te asesore y te represente. Porque una cosa es una asesoría, como esto, yo te estoy dando un tutorial, pero esto no quiere decir que no requieras de un abogado que cheque y certifique y vea y avale esas acciones que lleves a cabo, porque es un acto jurídico. No es un hecho, un acto jurídico es con documentos en mano, investigación, checar en el registro público de la propiedad del comercio, checar hasta la misma empresa que está vendiendo, porque luego las empresas que venden esos remates no son precisamente los bancos, y cuando son empresas que compran carteras vencidas, pues hay que tener mucho ojo. Así que yo siempre te voy a invitar a que estés en mi canal, que te suscribas, que suene la campanita para que te lleguen más tutoriales. Tengo tutoriales de redes de mercadeo, del proceso de compra-venta, de cómo hacer ventas, del embudo de ventas, de redes sociales, cómo monetizar tu canal en YouTube de cero a lo que se puede, y que también te voy a estar motivando porque tengo también algunos tutoriales de motivación, de incitación, para que todo el tiempo estés arriba, adelante, siempre constante y sonante. ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida, echarle todos los kilos, pero todos los kilos, porque puedes, quieres y lo vas a lograr. Así que piensa más alto, piensa más rápido, piensa más fuerte.